El audio que escucharán a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta del año 1923 titulado La encarnación del Verbo. En esta vivencia, Luisa describe lo dicho por nuestro Señor. Hija amada de mi voluntad, debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en las que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando quieran, es mi costumbre concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar de aquel bien cuanto quieran. Voy a tratar de abundar sobre lo que una frase que surgió en la meditación pasada. Cuando Dios obra y quiere hacer obras universales, escoge una criatura para que en ese acto quede abarcado todo el bien que esa obra debe llevar. Y cuando son actos que deben hacer un bien universal, no es necesario que se repitan por parte de Dios. Basta hacer una sola vez un acto y queda con todos los efectos, siempre, para que todos los demás participen y reciban de ese acto. Por ejemplo, como ya lo iremos a ver en este capítulo que vamos a examinar, la encarnación del Verbo. Era un acto que debía servir para toda la familia humana. Y bastó con que se encarnara en la Santísima Virgen para que nos diera el bien completo que contiene su encarnación. Y no es necesario que ese acto de la encarnación del Verbo, para que dé fruto en nosotros, tenga que repetirse en cada uno de nosotros. Porque siendo acto que contiene un bien universal, basta que se haga una vez. La santidad humana no es así. ¿Cuántos actos no se necesitan para formar apenas una santidad humana de alguien? Para Dios es diferente. Un solo acto contiene todo un bien universal y no es necesario repetirlo porque siempre queda en acto, y cuando se hizo, incluyó todo el bien que debía hacer. Por eso, repito, para recibir todos los bienes de la encarnación del Verbo, no es necesario que se encarne en cada uno de nosotros como se encarnó en la Santísima Virgen María. Otro ejemplo, por ejemplo, es la vida sacramental de Jesús. Consagró una sola vez y en esa sola consagración encerró todo el bien de todas las consagraciones que debían hacer los sacerdotes. Y si los sacerdotes consagran es que porque toman de aquel acto de Jesús. Esto lo comprendemos todos porque si lo entendemos, porque siendo sacramentos está la materia sensible que nos permite comprender las cosas espirituales. Bastó una sola vez para que desde esa vez todos los sacerdotes puedan consagrar cuando quieran. Y aquí la idea de tomar estas cualidades de un acto único, universal, es para ver cómo nuestro Señor en Luisa hizo también un solo acto, que duró toda la vida de Luisa, que contiene un bien universal. Por eso, como dije en la mañana, ni antes ni después de Luisa habrá otra Luisa, porque son actos universales que encierran bien para todos. En cambio, sí, antes de San Francisco o después de San Francisco, un San Antonio, un San Felipe Neri o un San Bernardo. No se trataba en estos santos que Dios quería hacer un acto de su voluntad universal que diera el bien a todos, como sí se trató en Luisa. Y para eso la preparó. Escribe Luisa: estaba pensando en todo lo que mi siempre amable Jesús me va manifestando sobre su santísima voluntad, y muchas dudas y dificultades surgían en mi mente, que no creo que sea necesario describirlas aquí. Entonces, moviéndose en mi interior y estrechándome fuerte a su corazón, me dijo. Aquí se ve veladamente, Luisa ya no lo escribe, pero siempre ella era la primera, vamos a decirlo así, en dudar que ella era la primera en vivir en la divina voluntad. Nosotros, o la gente cuando lee esto, siempre dice, pero ¿cómo la primera? Pues esto no es posible. ¿Y qué? ¿Los santos anteriores no han vivido esto? Pues no. ¿Pero cómo comparan? ¿Cómo dices que un gran santo como fue San Fulano, por decir cualquiera, un gran San Francisco, y sales aquí con que una Luisa, pobre viejita que encerrada en una cama, fue más santa que San Francisco? No, pues a ti
¿Estás mal? Como que la primera. Entonces la gente y nosotros usamos como que la primera también. Pues la primera que tenía esa dificultad era ella misma. Pues es como yo la primera. Y los santos anteriores, ¿a poco? San Francisco no, y San Bartolo y San fulano no. Pues no, hija mía. Entonces por eso dice, surgían en mi mente otra vez esas dudas de que como yo la primera. Entonces Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo, hija amada de mi voluntad, debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia debe tomar parte, siempre y cuando quiera, por ejemplo, la redención, murió por todos los hombres, siempre y cuando los demás quieran recibir los bienes para la redención y salvarse. Pero Él lo hizo por todos los hombres. Cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, también el acto único y universal de la creación de Adán, en que toda la familia humana debía tomar parte, siempre y cuando quiera. Es mi costumbre concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar de aquel bien cuanto quieran. Creo que va quedando más o menos entendible, juntado con lo que dijimos en la mañana. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas para ese individuo. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien universal, doy cosas sin límite. Esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto que puse en ella el germen de la misma fecundidad divina, paterna, de mi Padre Celestial. Vean cómo esto que escribió Luisa en 1923 queda desarrollada la misma idea sin ninguna contradicción en 1937, que fue el de la mañana. Siempre una unidad, digamos, de doctrina, de enseñanza. Y así como mi celestial Padre, mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen de su fecundidad eterna, lo decimos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Así mi mamá celestial, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virginal, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen divina para poderme concebir a mí, Hijo de Dios. Jamás mi santa mamá me hubiera podido concebir sin tener ningún germen de fecundidad divina. Y como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad divina, puesto por mi padre, le dio virtud de concebirme hombre. Y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Así que, debiendo ser la obra de la redención tan grande para envolver a todas las generaciones, necesité también de tantos siglos las oraciones, los suspiros y las lágrimas y las penitencias de tantos patriarcas, profetas y todo el pueblo del Antiguo Testamento. Aquí entramos a otro punto. Viene el pecado original, Dios retira, o más bien dicho, el hombre se retira de la voluntad de Dios, y el hombre tiene de nuevo que disponerse a recibir primero la encarnación del Verbo para recibir el perdón. Y como decíamos en la mañana, cómo Dios tiene que suscitar a aquellos de buena voluntad en los cuales llevar los dones que quiere dar, porque hay aquellos que los quieren recibir. Entonces, para la redención, lo mismo. La criatura debía disponerse a recibir el gran bien de la redención, pidiéndola, rezando y disponiéndose en una sola palabra. Cuando llega el momento en que hay quien reciba, entonces Dios se pone manos a la obra y les cumple, digamos, los deseos de redención a todos los antiguos. Primero, dice, bueno, ya les voy a cumplir. Vamos a empezar la Inmaculada Concepción, para de ahí ya continuar con todo el plan de redención. Pero el premio de las oraciones del Antiguo Testamento es la creación inmaculada de la Santísima Virgen, porque de ahí partirá todo. En realidad, Dios otorgó el perdón a la humanidad cuando dispuso a la Santísima Virgen
a su Inmaculada Concepción, y Dios hizo el milagro de la Inmaculada Concepción, porque en esa criatura ya quedaba perdonado el pecado original por ser ella la primera, en virtud de los méritos de Jesús. Y como era obra universal la Santísima Virgen, en ella fue cuando realmente Dios dio el perdón a la humanidad, cuando creó a la Santísima Virgen. Y gracias, claro, a los méritos previstos y futuros de Jesús como Redentor. Pero el primer fruto de la redención, aunque a nosotros nos cueste trabajo entenderlo, porque nosotros entendemos las cosas como si se suceden primero en el tiempo, son primeras, y si se suceden después, son segundas, nos cuesta trabajo que cosas que se suceden en el tiempo después sean origen de las que se sucedieron antes, como es este caso. En virtud de la vida, pasión y muerte de Jesús, prevista por Dios, Dios perdona a la humanidad aún antes de que Jesús se encarne. ¿Por qué? Porque crea a la Santísima Virgen sin pecado original. Esto sucede primero en el tiempo, en fechas, y la pasión y muerte redentora de Jesús sucede después en el tiempo. Pero visto desde arriba, de arriba hacia abajo, no en horizontal de calendario, sino de arriba hacia abajo, primero se ve la encarnación del Verbo y junto se ve la Inmaculada Concepción. ¿Porque en dónde? Visto de arriba para abajo. No sé si esto me lo estén captando o entendiendo. Primero se ve la encarnación del Verbo, ahí la Santísima Virgen. Y luego en el tiempo, lo que de arriba es primero, viene desarrollándose después. Entonces, aquí estábamos. Quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y todo el pueblo del Antiguo Testamento. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande. De aquí podemos sacar otra idea. Ese pedir nuestro en tantas cosas que nos suceden en la vida, vamos a darle un matiz diferente, no solo a un pedir, como lo hacemos a modo humano para obtener, sino un disponernos a recibir. Aquí dice. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande. Nosotros a veces pedimos en el sentido nuestro de que necesitamos algo y que Dios nos lo dé, en lugar de ponernos en otra actitud de decir, Dios me lo quiere dar, y el pedir es abrir mi corazón para que Dios me lo dé, para que Dios tenga el espacio donde poner lo que me quiere dar, no tanto exigir. Y por lo tanto, entonces pedimos no según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios, como dice el apóstol Santiago en su epístola. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís según vuestras pasiones y no según la voluntad de Dios. Dios nos quiere dar paciencia y nosotros queremos primero quitarnos nuestras contrariedades en las que nos falta paciencia para vivirlas. Dios tal vez no nos quiera quitar las contrariedades, sino quiere darnos la paciencia, y nosotros queremos otra cosa, según nuestras pasiones. Y por según nuestras pasiones quiere decir el apóstol Santiago, según nuestra óptica. Es un ejemplo, pero es un ejemplo que nos queda a todos, quien según sus circunstancias y quien según la otra, quien en una cosa y quien en otra. Este pedir, considerémoslo como una actitud de disponernos a recibir lo que Dios quiere darnos. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para moverme a concentrar en esta celestial criatura, la Santísima Virgen, todos los bienes que todos debían disfrutar. Ahora, hija mía, vengamos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las demás santidades? ¿Un bien, una gracia casi igual a las demás que he hecho por tantos siglos a los demás santos y a toda la Iglesia? No. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir también a todas las generaciones. Pero es necesario que, como este bien servirá para todos, lo concentre primero en una sola criatura, así como hice en relación a la redención, concentrando todo en mi mamá. Entonces, Luisa, en ese sentido, no es una santa más. Ya se los he dicho. Luisa es una obra de Dios, un acto de Dios, si bien hecho en
la criatura. La obra de Dios de la creación fue hecha en el vacío del universo cuando Dios creó, y el primero hizo un vacío y luego creó todo el universo. Y esto vale también para otra obra universal. En el vacío de la voluntad humana de Luisa, extendida en la voluntad divina, hace esta creación completa. Esto es una obra, un acto de Dios, puesto y hecho junto con la voluntad de la criatura. En el vacío de la creación no había nadie que se prestara voluntariamente a recibir todo lo de la creación material. Era un vacío sin voluntad. Todo era por parte de Dios. Pero como en Luisa y la Santísima Virgen en la Redención se trataba de comunicar una vida, se necesitaba una voluntad humana que se dispusiera a recibir esta vida, no solo un vacío que quisiera recibir cosas, soles, estrellas, piedras, etcétera, sino recibir una vida, y para recibir una vida se necesita una voluntad que la viva. Entonces, ¿crees tú, hija mía, que sea una santidad de más como las demás santidades, un bien, una gracia casi igual a las demás que he hecho por tantos siglos a los demás santos y a toda la Iglesia? No. Aquí se trata de una nueva época, de un bien que debe servir también a todas las generaciones. Otra vez, aquí hay otro problema. ¿Cómo se puede decir en 1925 que Dios va a hacer un bien, un acto, una obra que va a servir a todas las generaciones? Si llevamos quién sabe cuántas generaciones que vivieron antes, otra vez volvemos a encontrar un antes y un después. Y a nosotros, como estamos acostumbrados a ver las cosas horizontalmente en el transcurso del tiempo y no verticalmente que bajan del cielo, y cuáles que son primero y cuáles son después y cuáles son más abajo y más abajo, entonces se nos hace la cabeza un poquito un nudo. ¿Cómo es posible que Dios quiera hacer una obra que aquí dice a principios del siglo XX, si los del siglo XIII, XII, XI y los patriarcas del Antiguo Testamento, cómo van a saber y cómo van a recibir este bien que, según nuestro Señor dice, servirá para todas las generaciones? Pero repito, hay que ver las cosas desde arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha en el sentido del transcurso del tiempo. En otro capítulo, nuestro Señor dice: las almas que vivirán en mi voluntad serán como las primeras creadas por mí. Y Luisa lo mismo: pero ¿cómo dices eso si somos del siglo XX? No, pues es que tú ves los calendarios y yo veo de arriba para abajo. Y las almas que hacen mi voluntad, con sus actos, se ponen por encima de todos, porque hacen sus actos eternos y quedan en primera fila. ¿Qué importa si vinieron en el siglo XX? Porque es una obra universal que debe servir a todas las generaciones humanas. ¿Cómo Luisa va a servir a Abraham y a quién sabe cuántos del Antiguo Testamento y del Nuevo? No, Luisa está para ser ayudada por los santos. Luisa sí, pero la obra de Dios es otra cosa. La obra de Dios en Luisa hace bien universal a todas las generaciones humanas. ¿Cómo? Ya muchos de ustedes podrán darme la respuesta. ¿Cómo una obra universal hecha por Dios en el siglo XX les va a servir hasta a Adán? Si hay alguien que tenga la respuesta a esto más o menos clara, o es misterio, que hay que creer aunque no entendamos. O que podemos entender y aceptar y por eso creer. Está en los escritos. Yo no sé, ¿ustedes han leído a Luisa Picarreta algo? Hay uno donde nuestro Señor le dice, para darles la pista y que ustedes la vayan siguiendo: hija mía, todos los santos del cielo me piden y me ruegan. Y eso viene un poquito igual que esto. Como todo el pueblo del Antiguo Testamento me pedía para esto. Y a nuestro Señor le dice en el volumen 12, hija mía, todos los santos del cielo me piden que te haga entrar en mi voluntad, que te haga entrar en este ambiente, en este campo divino, aún estando en la tierra. Porque lo que no tuvieron ellos, porque no fue tiempo para dárselos a ellos, te lo dé a ti, y dándotelo a ti, como es obra universal, tú, o mejor dicho, mi voluntad divina junto contigo, rehagamos en el plano de los actos divinos, en ese campo de obrar de mi voluntad, una criatura tome los actos de todos los antiguos, que no pudieron hacer en la divina voluntad porque Adán se salió y los sacó a todos, y ahora haciendo entrar a otra
con esa rehaga todos los actos de todos los santos y de todos los bienaventurados, para que lo que ellos hicieron en modo humano, de voluntad humana y de santidad humana, sin las cualidades y las características del obrar de la divina voluntad en ellos, quede rehecho por una criatura. Y quedando rehecho por una criatura, ellos en el cielo tengan como si ellos hubieran vivido en mi divina voluntad, aunque era el siglo III antes de Cristo, porque vistas las cosas de arriba para abajo, la obra que Dios hace en Luisa va a la par, junto con la creación, junto con la redención, la encarnación y junto con el reino de la divina voluntad. Y así se cierra el círculo completamente, para que lo que no hicieron los demás en modo divino, no porque no quisieran, sino porque no era el tiempo que Dios diera esto, hasta que llegara una criatura y rehiciera todo en modo divino, para que lo que todos ellos hicieron en modo humano quede rehecho, a fin de cuentas, por mi voluntad, junto con la tuya, en modo divino, y todos tengan la gloria y la felicidad como si todos hubieran hecho sus actos en mi voluntad divina. Dicho de otra manera, como si no hubiera habido pecado original, porque en el cielo el pecado original no tiene nada que hacer. Y este es el modo como queda todo rehecho en modo divino por Dios, y el pecado original en el cielo ni se van a acordar. Bueno, nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque Dios rehizo todo como lo debió haber hecho Adán, y no lo hizo. Y lo rehizo con Luisa, y con Luisa Dios en ella rehizo todo lo que Adán no hizo, en beneficio de toda la familia humana. Y lo que parece que Adán no pudo heredarlos en el tiempo, Luisa, de arriba para abajo, junto con Jesús y la Santísima Virgen, lo dan a toda la familia humana según las circunstancias y los tiempos actuales de cada quien. Los santos recibieran y reciben todo el bien del obrar de Luisa en la divina voluntad, a pesar de que ya están en el cielo. Hay una diferencia con nosotros. Ellos ya no pueden hacerlo, sino tomar la felicidad de lo que Luisa hizo. Nosotros podemos hacerlo como cosa nuestra y apropiarnos en nuestra alma en cada acto que hacemos en la divina voluntad, que contiene ese germen de vida divina como cosa nuestra. Quien no vive en la divina voluntad ahorita, yo diría, porque luego nos quejamos, que no importa, en el sentido en que en el cielo van a recibir toda la felicidad. El problema será que no lo llevarán como actos hechos por ellos y que tendrán que pasar una etapa más o menos larga del purgatorio para ponerse a disfrutar de la vida de la voluntad divina. Porque si lo vemos un poquito desde cierto punto de vista, el purgatorio sería algo así como una escuela dolorosa donde se aprende a vivir de voluntad divina, ya no meritoriamente, porque ya están fuera del tiempo, digamos, pero con recibir los efectos y poder entrar en esa vida de la voluntad divina. Entonces, hija mía, vengamos a mi voluntad. No, aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir también a todas las generaciones, pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como dice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Y fíjate cómo las cosas van iguales. Y esto es una cosa muy importante, como las obras de Dios siempre son con el sistema de Dios, por eso van iguales. Lo que hizo, con el modo que hizo en la encarnación y en la redención, es el modo con que lo hace en Luisa. Nosotros quisiéramos otro modo del reino, un modo aparente y un modo lleno de cosas exteriores, quién sabe cómo. No es el modo de Dios. El modo de Dios es como sabemos que hizo sus obras, cómo hizo la encarnación del Verbo, cómo hizo la redención, en el secreto de su divinidad con una sola criatura. Pensar que lo va a hacer de otra manera no tiene ningún fundamento. En cambio, pensar que lo va a hacer como ya lo hizo, tiene todo el fundamento. Es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Y fíjate cómo las cosas van al parejo. Para hacer que viniera la redención y disponer a las almas a esto, primero dice la promesa del futuro Mesías a Adán, a fin de que, con esperarlo, no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Así funcionó. Es el sistema de Dios, no como Dios hace.
Para los que sepan de computación, es el sistema operativo de Dios. Y una computadora con un sistema operativo no sabe de otros sistemas operativos. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y hacerlos partícipes de los bienes que Él contiene y hacer volver al hombre al camino de su origen, como fue creado por mí, quise yo rezar por primero, haciendo resonar mi voz desde un punto al otro de la tierra hasta lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que iba a agregar: que santificado sea tu nombre, que todos santifiquen y glorifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Sin la redención, y para esto del reino, Jesús se puso al principio a pedirlo. Y ya vimos que este modo es aún más solemne y más comprometedor que lo que fue la promesa de la redención. Después del pecado original, sin mediar petición, Dios se comprometió a enviar el Redentor, a redimir a la familia humana. Pero para que venga este reino de la divina voluntad, Dios se comprometió aún más. No solo lo prometió, sino que Él mismo en la humanidad de Jesús lo pidió, y solemnemente quedó esa petición promesa en acto de forzar, entre comillas, al Padre Celestial para inclinarse, para que éste se inclinara y lleno de benevolencia nos diera a este reino. Y empieza a dar este reino cuando viene Luisa y empieza a comunicarle a Luisa. Ahí es donde el Padre cumple la petición promesa de Jesús, y que después, como dice aquí, la Iglesia lo ha rezado, igual que los del antiguo pedían y rezaban para disponerse a recibir. La Iglesia ha rezado, y todo, la humanidad, los católicos, este Padre Nuestro. Y no dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que iba a agregar: que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedí al Padre que fuera cumplida. En cuanto yo recé, el Padre se dio a mis súplicas, y formé en mí el germen de un bien, de tal bien. Sí, a veces parece, y ahí luego en teología hay una discusión, una objeción. Parece que el Padre eterno no concedió a Jesús todo lo que Jesús pidió. Eso es ver las cosas humanamente y horizontalmente. Como ya pasó, pues ya no, el Padre eterno no accedió a lo que Jesús pidió, que se haga el reino de su voluntad como el cielo en la tierra. Claro que cedió, pero al modo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se empezó a formar en él. Yo pedí al Padre que fuera cumplida. En cuanto yo recé, el Padre se dio a mis súplicas y formé el germen de un tal bien. Y para conocer que ese germen fuera conocido, enseñé a mis apóstoles mi misma oración, y ellos la transmitieron a toda la Iglesia, para que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en la esperanza y se disponía a recibir al futuro Mesías, así con este germen formado por mí, la Iglesia pide y repite innumerables veces mi misma oración, y se dispone a recibir que reconozcan y amen a mi Padre Celestial como Padre de ellos, de modo de merecer ser amados como hijos y recibir el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. ¿Ven cómo el sistema fue el mismo? Y cómo el reino que debemos esperar tiene que ser de este modo, sin condiciones. Las condiciones ya fueron cumplidas, porque ya está Luisa. Es decir, ya está este reino formado en Luisa. Y para que esto sucediera en las condiciones anteriores y las profecías dirigidas a esta obra, que no es una obra más. Entonces, si Luisa ya está, el reino de la divina voluntad ya se formó en ella. Ya las profecías que nosotros vemos hacia el futuro no se refieren a que Dios formará su reino, porque ya lo formó. Se refieren a cómo la humanidad se tendrá que disponer por la derecha, por donde quieran, para recibir un bien que Dios ya hizo. Luisa, para vivir en la divina voluntad como vivió, no necesitó
que sucediera en la humanidad nada, ni avisos, ni cosas por el estilo. Eso será para los demás que se dispongan. Y los que ya se dispusieron y conocemos, ya tampoco necesitamos de eso. Pero bien, no iba yo allá. Así que toda la iglesia lo pide, y así como todas las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener el Mesías estaban dirigidas hacia aquella Virgen excelsa que debíamos disponer para concentrar un bien tan grande para poder recibir a su Salvador, si bien no conocían quién sería. Así ahora la iglesia, cuando reza el Padre Nuestro, es precisamente para ti, para quien reza. Es decir, para que Dios haga surgir a aquella en la cual se va a cumplir la promesa. Si bien no conocían quién sería, así ahora la iglesia, cuando reza el Padre Nuestro, es precisamente por ti o hacia ti, para quien reza, para hacer que yo concentre en una, o sea, en ti, todo el bien que contiene mi querer. El modo, el cómo la voluntad divina tendrá su vida en la tierra como en el cielo. Y si bien por ahora no eres conocida, igual que la Santísima Virgen, la iglesia, haciendo eco a mi oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me pide y me suplica que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que como otra obra única ponga todo este bien en bien de la humanidad. Y tomen de aquí para quitarlos del camino de la ruina hacia donde van, y haciendo yo uso de mi amor y mi misericordia, escuche yo mi misma oración unida a la de toda la iglesia, y haga volver al hombre a su origen, a la finalidad para la cual lo creé, es decir, que mi voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Es precisamente esto, vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando a esto te incita, en esto te confirma. Todo lo que te voy manifestando, a esto te incita, en esto te confirma. Este es el gran cimiento que voy formando en tu alma. Y esto vale también para nosotros. Aquí no es lo que te voy manifestando, sino, haciendo una paráfrasis, es precisamente esto, vivir en mi querer. Todo lo que vas leyendo, porque estás leyendo lo que a Luisa le manifestó, todo lo que te voy manifestando, todo lo que vas leyendo, a eso te incita. Y en esto te confirma todo lo que vas leyendo. Este es el gran fundamento o cimiento que voy formando en tu alma. Y para hacerlo voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Otra vez el mismo modo. Es más, las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, para depositarlo en una criatura es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles. Gracias innumerables, pureza y nobleza divina, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene mi voluntad en el cielo, santidad divina. Esta voluntad mía es la mismísima que obró en la redención, sí, y que quiso servirse de una virgen. ¿Cuántos portentos y prodigios de gracias no obró en ella? Mi voluntad es grande, contiene todos los bienes, y al obrar, obra con magnanimidad. Y si se trata de hacer obras que hagan bien a toda la humanidad, pone todos sus bienes. Y ahora quiere servirse de otra criatura para concentrar su voluntad y dar principio a hacer conocer que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Ven, de lo dicho hasta aquí, cómo podemos aclarar un poco el panorama de dónde estamos ahora y para dónde vamos en este plan del reino y de todas estas circunstancias. Habiendo Dios hecho su obra en Luisa completa, no nos queda más que disponernos o a adherirnos y a recibir todos los bienes de lo que Dios ya hizo, o esperar acontecimientos futuros y perdernos de lo que Dios ya hizo, esperando o pensando que tendrá que hacer en el futuro. Pues cada quien vaya pensando cómo disponerse o cómo decidirse. Bueno, con esto terminó el tiempo. Gracias.